gracias por esta invitación. Como ustedes saben, ya estuve antes acá y además me alegra enormemente siempre reencontrarme con mi querido amigo Jaime. La última vez fue él a visitarme allá a mis tierras del extremo sur del mundo y lo pasó muy bien. Y ahora me siento contento de poderlo retribuir. Yo había propuesto un título que él me lo corrigió, porque es la manera de corregirlo todo, pero está bien. Bueno. Y el título mío era El mundo en ruta de colisión, y entonces él me dijo, mira, estás equivocado porque el título debe ser El mundo en rumbo de colisión. Entonces me lo justificó porque él es navegante, hizo su servicio en la marina, no sé qué, y entonces los marinos dicen rumbo. Entonces me cambió el título, entonces ahora, total, el título es distinto, pero el contenido es el mismo, así que no importa. Bueno. En el mismo momento en que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, informaba en octubre del año pasado de que el hambre está afectando a 1.000 millones de personas y estimaba en 30.000 millones de dólares anuales la ayuda necesaria para salvar todas esas vidas, en ese mismo momento que ocurría ese anuncio, la acción concertada de 6 bancos centrales, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza, inyectaban 180.000 millones de dólares en los mercados financieros para salvar bancos privados. Y si ello fuera insuficiente, el Senado de Estados Unidos aprueba que se agreguen 700.000 millones más. 2 semanas más tarde se aprueban 850.000 millones más. Y así continúa y continúa hasta llegar a septiembre de este año, en que la estimación conservadora del paquete de rescate alcanza a 17 trillones de dólares. Es decir, a 17 millones de millones. Bueno, frente a una situación como esta, nos enfrentamos a 2 alternativas: ser demagógicos o ser realistas. Si sostengo, por ejemplo, invocando la ley de la oferta y la demanda, de que en el mundo hay mucho más demanda por pan que por operaciones de cirugía estética, y mucho más de alivio a la malaria que por vestidos de alta costura. Y si sugiero, por ejemplo, un referéndum que pregunte a los ciudadanos si prefieren destinar las reservas monetarias para salvar vidas o para salvar bancos, si planteo todo eso se me acusará sin duda de ser demagógico. Si por el contrario acepto que es más urgente, más necesario, más conveniente y más provechoso para todos impedir la quiebra de una aseguradora o de una institución bancaria, que dar de comer a millones de niños, socorrer las víctimas de un huracán o curar el dengue, en ese caso se dirá que soy realista. Ese es el mundo en que estamos, un mundo acostumbrado a que nunca hay suficiente para los que no tienen nada y siempre hay suficiente para los que lo tienen todo. No hay suficientes recursos, se nos ha dicho, para superar la pobreza, pero sobran los recursos para satisfacer necesidades superficiales. ¿Qué pasa si ustedes dividen esos 17 trillones de dólares por los 30.000 millones de dólares anuales que la FAO estima para superar el hambre en el mundo? Si hacen esa simple división, el resultado que obtendrán serán 600 años de un mundo sin hambre. ¿Dónde estaba esa plata? ¿Quién la tenía? Si siempre nos dijeron que no alcanzaba para resolver la pobreza. Y de repente, casi de la noche a la mañana, hay más de medio milenio de un mundo sin hambre y sin pobreza.
Creo que difícilmente puede concebirse una realidad más obscena que esa, más repugnante. Incluso yo, que he sido, según él, revolucionario, yo rebelde, ¿no?, que estaba opuesto a esto y no he creído en muchas de esas cosas, yo, ni siquiera yo, nunca me imaginé ni remotamente que se podía llegar a estas magnitudes tan descomunales. Y esto evidentemente es la decepción más profunda que uno puede tener con quienes tienen influencias de dirigir el mundo en el cual estamos. Me repugna. ¿Qué caracteriza al mundo en que estamos? Yo lo identifico como una cuádruple convergencia. Primero, el crecimiento exponencial del cambio climático antrópicamente inducido que afecta a todas las regiones del mundo. Dos, el fin de la energía barata con dramáticos efectos en las sociedades. Tres, la extensiva disminución de recursos fundamentales para el bienestar humano, como agua fresca, recursos genéticos, bosques, pesquería, vida silvestre, suelos, arrecifes de coral y otros. Y por último, la gigantesca burbuja especulativa que llegó a ser más de 50 veces más grande que la economía real de intercambio de bienes y servicios. ¿Cuáles son las causas de esta convergencia? Primero, el paradigma económico dominante, que propende al crecimiento económico a cualquier costo y estimula la acumulación y la codicia corporativas. Segundo, el uso incontrolado de los combustibles fósiles precisamente para facilitar ese obsesivo crecimiento económico. Tres, la promoción del consumismo como presunta ruta hacia la felicidad. La destrucción de culturas tradicionales a fin de imponer modelos económicos industriales con la consecuente pérdida de cosmovisiones, lenguajes y valores distintos de los de la cultura dominante. El desprecio por los límites planetarios en relación a disponibilidad de recursos, consumo, generación de desperdicios y capacidad de absorción. Las consecuencias pueden acarrear peligros sin precedentes, tanto para el medio ambiente como para la sociedad. El calentamiento global implica pérdida de suelos productivos, tempestades y huracanes, crecimiento en los niveles del mar, desertificación y problemas económicos especialmente para las regiones más pobres. El agotamiento de fósiles baratos implicará impactos en todo el mundo, afectará a los sistemas industriales de alimentos, los sistemas urbanos y muchos de los bienes a que nuestro modo de vida se ha acostumbrado, como automóviles, plásticos, químicos, refrigeración, etcétera, todos ellos dependientes de la oferta de energía barata. Y la disminución de recursos básicos como agua, bosques, suelos agrícolas, biodiversidad, con posibilidades serias de que se extinga un posible 50% de las especies vegetales y animales solo en las próximas décadas. Frente a esto, cualquier solución o soluciones implican, por cierto, sin duda, nuevos modelos que comiencen, por sobre todo, por aceptar los límites de la capacidad de carga de la Tierra y de ese modo pasar de la eficiencia a la suficiencia y al bienestar. Igualmente urgente es la necesaria solución a la existente inequidad, porque sin equidad las soluciones pacíficas son imposibles. Debemos reemplazar los valores dominantes de codicia, competencia y acumulación por los de solidaridad, cooperación y compasión. El nuevo paradigma requiere alejarnos del crecimiento económico a cualquier costo y superar la codicia y la acumulación como metas centrales del presunto bienestar social. Y la transición debe ser hacia sociedades que puedan ajustarse
a menores niveles de producción y de consumo, favoreciendo sobre todo las economías locales y regionales, dicho en otras palabras, volver a mirar hacia adentro. Eso es lo que quisiéramos, pero el mundo en que estamos es el que conocemos. Y ese es el mundo dominado por un modelo económico que se ha arraigado con una fuerza absolutamente descomunal. El neoliberalismo, que es hijo de la economía neoclásica. Aquí cabe destacar algo que es realmente desconcertante, que estamos en el siglo XXI tratando de resolver problemas del siglo XXI que no tienen precedente, utilizando teorías económicas del siglo XIX. Como comentaba hoy día en la mañana en la clase, es algo muy curioso porque en este momento ya no tenemos la física del siglo XIX, ya no tenemos la biología del siglo XIX, no tenemos la antropología del siglo XIX, no tenemos la medicina del siglo XIX, pero la economía del siglo XIX sí. Ahí se quedó trancada. Y de ese cementerio neoclásico surge el modelo neoliberal, al cual, por cierto, hay que reconocerle un mérito, que logró en 3 décadas lo que el cristianismo y el islam no han logrado en 2000 años, que es conquistar el mundo entero, ¿no? Y eso, bueno, ¿cómo es posible? Y es posible, a mi juicio, fundamentalmente porque el neoliberalismo es una pseudo-religión. Primero porque es dogmática, absolutamente dogmática, y simplista, y genera miedo, que son las condiciones, ¿no es cierto?, que lo asustan a uno entonces para que se porte bien, ¿verdad? Y entonces el catecismo neoliberal nos dice que sí, bueno, si lo seguimos, bueno, todos vamos a llegar al paraíso y todos vamos a estar mejores y todos vamos a estar bien. Pero, como siempre, ¿no es cierto?, el paraíso está siempre lo suficientemente lejano como para que uno nunca lo alcance, ¿no es cierto? Es parte del truco. Bueno, pero esta pseudo religión que se ha hecho tan fuerte y tan poderosa se sustenta en toda una mitología. El mito número 1, que lo hemos escuchado 1000 veces: la globalización es el único camino efectivo hacia el desarrollo. Bueno, entre 1960 y 1980, la mayoría de los países llamados en desarrollo adoptaron el principio de la sustitución de importaciones. ¿Qué significaba eso? No importar lo que uno es capaz de producir, ¿no? Y ello permitió en ese entonces un significativo desarrollo industrial. En el caso de mi país fue notable como producto de la creación de la Corporación de Fomento. Durante ese periodo, el ingreso per cápita de América Latina creció 73% en esas 2 décadas, y el de África 34%. En cambio, a partir de 1980, el crecimiento económico de América Latina tendió a estancarse y el de África declinó en 23%. El periodo 80-2000 aniquila la sustitución de importaciones para reemplazarla por la desregulación, privatizaciones, eliminación de barreras comerciales internacionales y plena apertura a inversiones extranjeras. Una economía que mira hacia afuera en lugar de la anterior que miraba hacia adentro. Los resultados constatados indican que en el primer periodo, 60-80, los países más pobres del mundo tuvieron un crecimiento anual per cápita de 2%. En el segundo periodo, 80-2000, tuvieron una declinación anual de 0,5%. Los países del grupo intermedio declinaron una tasa de crecimiento per cápita de 3,6 a 1%, y los países más ricos también disminuyeron su crecimiento. Frecuentemente se cita, sin embargo, a países como Corea del Sur y Taiwán, citados frecuentemente como ejemplos dignos de ser emulados. Sin embargo, lo que suele no decirse es que esos